Hola, pues ya habiendo terminado con mi desahogo de lo que es Tisha B'Av, retomo lo que es la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, y en esta ocasión vamos a hablar ya de lo que se refiere a la organización en sí y la participación de México. Aquí tengo mi acordeón y todo lo que les voy a comentar lo tengo como base un excelente artículo escrito por César Salazar López, que él pertenece al Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. El 18 de mayo pasado se conmemoraron 28 años de la creación de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Terminé, creo, diciendo en el programa último al respecto de que había dos maneras de participar, de ser miembro de la organización, ya fuera porque el país deseaba entrar y hacía su solicitud, o bien porque fuera invitado por el organismo. En el caso de México, interesante, les cuento que fuimos invitados por el organismo. Y bueno, esto le va a caer a nuestro señor López Obrador así, justo porque resulta que uno de los motivos fundamentales por los que México fue aceptado e invitado a participar en la OCDE fue precisamente porque había, no sé si iniciado, pero sí ya como que establecido en forma más consistente toda una política económica neoliberal. Y entonces aquí pues el mero mole del observador, ¿no? Antineoliberalismo, y entonces se come vivo al pobre de Carlos Salinas, de pobre no tiene ni madres, pero, ay, perdón, ya no voy a hablar feo. Ya no tiene nada, pero bueno, lo importante aquí citar es eso, que fue invitado México a participar en este organismo y como ya dije anteriormente, fue el primero de los 4 países latinoamericanos que forman parte de la OCDE. También mencioné que tenemos un mexicano valioso y tengo que pedir, según me corrigió un compañero, no se piden disculpas, se ofrecen disculpas. Entonces yo pido perdón porque me equivoqué al dar el nombre del licenciado doctor o maestro Gurría, porque no se llama Miguel Ángel, se llama José Ángel Gurría. Bueno, su nombre no es Miguel Ángel Gurría, ya hasta se me perdió el nombre. Pero lo que sí es importante es no tanto su nombre como su calidad profesional como ser humano, que es tan valioso que, como ya lo dije, fue elegido 3 veces y estuvo a cargo del organismo por aproximadamente 15 años. Si bien tal vez tome algunas de las ideas que están aquí marcadas, que es como retomar que el hecho de pertenecer al organismo significaba ser congruente con los objetivos de este organismo, cuya tendencia es no únicamente el desarrollo económico, el crecimiento económico y social, sino de los miembros, perdón, sino también de otros países. Es decir, aquí de lo que se trata es de que los organismos internacionales, su intención realmente no es así como nada más ajustarse a lo que pertenece al organismo, es decir, que si tal país si está, entonces le damos y si no está se friega. No, yo creo que la intención de los organismos internacionales y también como sujetos del derecho internacional público, su objetivo fundamental es el bien en general de la sociedad internacional. Y en la medida de lo posible, aparentemente, insisto, es ayudar a otros países cuando pues la triste realidad es que lo que verdaderamente sucede es ayudar
poquito al resto de los países, pero enriquecerse en serio y seguir enriqueciéndose, lo que conocemos como la cúpula del poder. Y que la cúpula del poder, como ya lo dijimos varias veces, ya no es hablar de países, sino de individuos, de personas que parece mentira que el 1% de la población del mundo, que sería aproximadamente 7 y pico millones de personas, concentren más del 70 o del 80% de la riqueza que existe en el mundo. Ahora, también sería interesante poder definir qué es eso de la riqueza, porque yo me he dado cuenta, como individuo que soy, que para mí el dinero no es tan importante. Es decir, cuando yo comento algo, me cuesta mucho trabajo decir, y costó X. Se hizo millonario por esto. Es carísimo, porque para mí el término caro, un producto es caro cuando están cobrando por el producto más de lo que merece que se cobre. Y si estamos ahora viviendo un momento de inflación, pues entonces ahora sí que todo está caro, pero por ese efecto de una situación económica determinada que, como ya dijimos, es mundial. Bueno, hablando de México, obviamente tiene que, cuando se dio de que entrara México a la OCDE, se dijo que Salinas había logrado que nuestro país realmente ya formara parte, digamos, de un grupo como más reconocido, porque además a la OCDE, se me olvidó comentar que de repente dice, es el organismo de los ricos. Hazme la buena, señor, que ojalá fuéramos México, el país de los ricos, pero bueno. El hecho es que para mucha gente, el hecho de que Salinas lograra que, ¿cómo se llama?, que México formara parte de la OCDE, era como vivir una fantasía. Y decían, es que eso es una fantasía porque no tomábamos conciencia, que es, repito, el objetivo dentro de mi ser para lo que es este famoso canal. No tenemos conciencia del valor que México realmente tenía ante los ojos de los demás. Y entonces, por eso, como siempre hemos sentido que somos menos de lo que realmente somos, creemos que era una fantasía. Y a lo mejor sí lo fue. A lo mejor no estábamos a la altura de ser un país miembro de la OCDE, pero yo no culpo a Salinas de Gortari de haber sido el presidente que, a través de lo que él haya hecho, les guste o no, entramos a formar parte de la OCDE. Lo que yo lamento es que ya que entramos, nosotros los mexicanos, los gobiernos que nos dirigían, los jefes de las instituciones educativas y económicas, no se la creyeron y no hicieron nada para que realmente justificáramos esa fantasía. Al contrario, se dejó caer. Se dejó caer y aceptamos y criticamos como si la responsabilidad fuera únicamente de los gobiernos que siguieron a Salinas, y los menciono: Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, y yo del observador ahorita es después. Todo lo que yo hablo, como lo dije anteriormente, es del 2018 para atrás. Y entonces la verdad es que una de las actividades, por ejemplo, que realiza la OCDE es como hacer evaluaciones regulares de la actividad tanto educativa como económica, tal vez, creo que financiera no, pero sí también social del país, de los diferentes países que formamos la OCDE. Y me queda muy claro, sobre todo, que no recuerdo el nombre del examen
ni de la institución que lo hace, pero cada año se hace exámenes de matemáticas, de gramática y creo que de lectura o Ujú. temas literarios. Sí, comprensión de lectura. Exacto, cada año, ¿eh? Comipems es una de las, bueno, no sé si, no creo que sea internacional, pero al menos es de ahí donde sale, bueno, digamos, Comipems se encarga de hacer diferentes exámenes que a su vez son, me parece que es PISA y voy a buscar Eso, el otro. es PISA. Y voy a buscar el otro porque también esto es aplicado a todos los niveles, desde primaria hasta media superior, se tiene que realizar rigurosamente año con año en las escuelas. Y, y todos los años, desde hace por lo menos 10, México tiene el último lugar en los exámenes PISA. Y entonces yo... Enlace. ¿Eh? Enlace se llama. Prueba enlace. También esa es una... Sí, pero lo que sé, a mí lo que me suena de lo que he leído durante tantos años es PISA. Sea lo que sea, ocupamos el último lugar. Y nos hacen esa verdad, ocupamos el último lugar. ¿Y de quién es culpa? Porque además siempre tendemos a culpar a alguien de lo que nos acontece. Como país, como grupo social, como ciudad, como la colonia, etc. La culpa no la tiene el gobierno, la culpa mucho menos la tiene la OCDE, los niños. la culpa no la tienen los niños, la culpa la tenemos todos, la suma de todos. Los niños que no son motivados para estudiar, los padres que no les dan las oportunidades adecuadas para que también emocionen al niño a que lo haga, los gobiernos que tampoco hacen mucho, no solamente por motivar, sino por diseñar programas de educación que permitan, no es que nos volvamos del grupo de los G7, de los más ricos del mundo, no, que nos den las herramientas, como tú bien lo has dicho, porque tú como experta en educación lo sabes, para ser congruentes entre lo que se enseña en una escuela, lo que se vive en la ciudad, lo que se vive en el país y los requerimientos que este país tiene en su nivel de desarrollo, que para muchos puede ser de porquería, para mí es wow, y para, a lo mejor yo también exagero, porque ya saben que caigo en el exceso de optimismo e intensidad, pero sí estoy convencida de que la responsabilidad es de todos. Justo a mí me gustaría agregar algo, Miriam, que tiene que ver con la parte educativa, y es que muchos padres de familia toman a sus hijos y sin desayuno, apenas y vestidos con el uniforme todo cochino, los llevan a las escuelas, los dejan ahí de tal a tal horario y después mandan a alguien a que se los lleven a sus casas. Supongamos que en una escuela hay alrededor de 800 alumnos, digamos, y todos los papás trabajan y todos los papás se van y dejan ahí a sus niños y quién sabe si les ayuden a hacer, por ejemplo, la tarea, pero queremos pensar que toda esa educación se le debe adjudicar al maestro y a la institución. Imagínate qué hermoso sería que una vez al mes un padre de familia, llámese ingeniero, arquitecto, médico, electricista, fuera a la escuela y les enseñara a los alumnos un poquito de lo que hace, de lo que lo construye. Pues haríamos de esta educación no solo lo que a la escuela le compete, sino a lo que cada individuo también está viendo en casa. Fíjate que ahora que dices esto, me voy a salir un poco del tema de la OCDE, pero hablemos de la educación. Porque yo estoy recordando, yo tengo hijos ya. Mi hijo lo acabo de ver y su emoción era que ya tenía su credencial del INAPAM, ya con eso les digo todo. Pero tenían actividades no de invitarnos a los padres, sino de hablar de los padres, ellos. Es decir, un hijo hablaba, es que mi papá es médico y hace esto y esto y esto,
y se especializó en esto, etcétera, cuando estaba en el cuarto o quinto año de primaria, ¿sí? También me acuerdo de otra actividad que tenían, no sé si esto es porque estaba en un colegio judío, no sé por qué era judío y privado o por qué era privado, pero también hablaban de preguntarle, y cada niño tenía, por ejemplo, que llevar como una hojita, no más, de los antecedentes de sus papás, de dónde venían, si venían de la Sierra Tarahumara. Ay, es que estoy emocionadísima, otra vez cambio de tema, pero tenemos una familia tarahumara de apellida Ramírez, Lorena fue la primera, que son maratonistas y que son toda la familia, son 5, lo menos es una de plata, pero siempre traen medallas de oro. Bueno, regreso a que platique cada niño. Bueno, pues es que mis papás llegaron de Europa y mis abuelos hacían esto y lo otro y talacatá y el otro. Y si es en el caso de un chico que su padre podría ser albañil y que sabía cómo hacer la mezcla, etcétera. Todas esas cosas hacían que el niño se sintiera orgulloso en primer lugar de lo que está haciendo su padre, su madre, porque también hay que recordar esto de las familias cuya cabeza es una mujer, que son las jefas de familia porque el hombre ha desaparecido, no es nuevo, esto tiene muchos años. Yo misma soy, ¿cómo se llama? Soy ejemplo de todo eso, de lo que les estoy hablando, ¿sí? Y entonces, en alguna medida, me acuerdo que cuando no solamente mis hijos, sino sobrinas, cuyos hijos tenían que llevar alguna idea así, y entonces, no idea, sino la historia, digamos, ¿no? Entonces venían conmigo porque yo siempre he sido muy apegada a las cuestiones familiares desde la salida de mis padres de Europa, por razones que ya lo dije 1000 veces. Pero este tipo de cosas es importante porque yo creo que para cualquiera debe ser razón de orgullo quién te trajo al mundo y qué sucedió cuando te trajo al mundo con amor y con cariño y con respeto y con interés. Y también hay muchos casos, lamentablemente, donde los niños no necesariamente gozan de todo eso, que es lo importante en la vida. Sí. Créanme que es mucho más importante el alimento del alma que el alimento del estómago. Pero claro, uno se muere de hambre, ni modo, ¿verdad? Pero lo importante en ese sentido es tener toda esa conciencia que no tuvimos y que no nos han enseñado a tener con respecto a nuestro país. Y entonces sucede que estamos perteneciendo a organismos internacionales donde se nos reconoce nuestra capacidad, nuestro valer, nuestro desarrollo, nuestra actividad y nuestra creatividad. Creatividad, como lo dije, creo que también fue en el programa anterior de la OCDE o en uno anterior, que tenemos a gente tan creativa como el mismo Gurría, como a Ernesto Cruz, que es el mayor productor de maíz en México. Y si nos vamos a la prehistoria, porque ya el siglo pasado es la prehistoria, el señor Camarena, ¿sí?, fue el que inventó la televisión de colores, ¿sí? Y cuando él inventó la televisión de colores, lo que fue es decirle aquí, no, es que no hay dinero, y esa es la respuesta es, no hay dinero, no está presupuestado, etc. Y entonces el señor se fue a Estados Unidos y de ahí viene la televisión de colores de un mexicanito. Entonces, es importantísimo que le demos el valor que tiene pertenecer a un organismo internacional, regional o mundial. Y pertenecer a la OCDE no quiere decir que, ay sí, ya somos los ricos, ¿cuáles ricos?
Y tampoco decir, híjole, ya nos van a hacer el examen PISA y cero. Que eso también pasa, ¿no? O sea, estamos bien acostumbrados a pensar, o no sé si eso sea algo en México, pero sí, es parte de la tradición, de la educación tradicional, que los maestros tomen el tema del examen como algo de miedo, como algo terrorífico, como algo de castigo. Entonces, si un maestro dice, examen sorpresa, ya el otro está esperando a ver a qué hora recibe la bofetada hecha calificación. Entonces, también aquí al pensar como escuelas, dicen por ahí, ¿no? Que como arriba es abajo y como abajo es arriba. Si imagínense, si eso pasa en un individuo, en un salón, en un niño, ahora una escuela sabiendo que va a ser evaluada, más un país que también pasa por lo mismo y que entra en un estado de crisis, de tensión por saber que va a ser evaluado, pues no nos extraña, ¿no? Que estemos en el último lugar. Y tomando en cuenta lo que decías ahorita de los niños y de la importancia que es que sepan de dónde vienen y qué tipo de oficios ocupan sus padres, me hiciste recordar respecto a Celestin Freinet, que fue un pedagogo francés que trajo a la vida el tema de la praxis. Y lo importante, pues imagínense, ¿no? Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos niños se quedaron sin padres en Francia? Entonces, ¿qué hizo Celestin Freinet? Tomar las habilidades adquiridas en cada uno de los niños para que todos en colectividad crecieran y aprendieran. Eso es algo que no debemos esperar a que pase una guerra o algo para que los mismos niños activen esa colectividad que está intrínseca. Eso con respecto a la educación, pero no crean que la cuestión que la OCDE exclusivamente se aboca a evaluar la educación, claro, o a hacer exámenes de nivel de conocimiento de los jóvenes o de los niños. Yo creo que ni siquiera sabe, a lo mejor sí hay informes que son muy particulares del organismo con respecto a qué se hace económicamente, qué se hace financieramente, cómo está manejándose la administración, etcétera. Porque como sabemos, un elemento de medida generalmente ha sido el Producto Interno Bruto, el PIB, que sale, ¿no? Y que todo el mundo dice, ¿y eso con qué se come? Y que además ya en nuestro actual gobierno el señor dijo que esa ya no debería ser nuestra medida de crecimiento, sino el bienestar. ¿Qué tan felices somos? Entonces, bueno, el PIB, el Producto Interno Bruto, es un valor universalmente reconocido. Y a mí me da mucha ternura, por no decir enojo, porque nos damos con la finta de lo que otra vez los medios de comunicación dicen, etcétera. Y se habla, es que en la OCDE, comparado con X o Z, países mucho más desarrollados, nosotros crecimos el 2.2%. Y ese ha sido el eslogan, sobre todo desde que salió Peña Nieto. Yo les quiero decir, a lo mejor ya lo dije y soy repetitiva porque son tantos videos de los que he hablado que se repite, pero cuando salió Peña Nieto del gobierno y que el Producto Interno Bruto en México era 2%, el Producto Interno Bruto de toda la Unión Europea era 2.7. Entonces nada más les cuento. Pero les quería comentar otra cosa y ya se me fue. Les quería decir otra cosa y ya se me fue, pero no me acuerdo qué es. Pero también lo que son las cosas, acabo de encontrar, como ya les dije, soy muy afortunada. Yo desde la semana pasada había quedado de hablar de la OCDE y México, y casualmente en el Excelsior de el sábado aparece una pequeña nota en Frentes Políticos donde se habla de que en México es el país donde los empleados trabajan más horas en todos los estados que están afiliados al organismo. Esto quiere decir que se trabaja más, por ejemplo, que la mayoría de ellos aquí mencionan Austria y Francia.
y a la vez dice que con solo 6 días de vacaciones en el primer año laboral. Y entonces a mí me da mucha rabia. No es rabia, pero es como incomodidad, impotencia de cuando yo leo algo o veo algo en la televisión, no tener el elemento para decir en este momento, a ver, güey, espérate. Aquí se dice que se tienen 6 días de vacaciones, pero es el primer año en el Seguro Social. Porque como ustedes saben, en México tenemos 2 sistemas de salud gubernamentales. Uno es de los empleados del gobierno, que es el ISSSTE, que yo soy derechohabiente del ISSSTE. Y luego está el IMSS, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que están registrados todas las personas que trabajan y que además es un indicador de cuántas personas se han inscrito en el año en el Seguro Social para saber cómo se ha ido incrementando o no el empleo. ¿Sí? Bueno, entonces, efectivamente, en México tenemos que considerar las condiciones de clima, de idiosincrasia, de alimentación, de la diferencia que hay entre el norte y el sur, a diferencia de cómo se vive en Austria o cómo se vive en, vamos a decir aquí, o en Francia, ciertamente en Dinamarca, donde el señor quiere que tengamos un sistema de salud, pero no tomamos en cuenta cuánto pagan ellos de impuestos al año para tener el nivel de vida que tienen. Y que ellas sí pagan sus impuestos. Sí, no sé Quiero si hay. pensar. No, yo no estoy tan segura. ¿Por qué es eso? Tú dices, allá sí pagan sus impuestos. Como si aquí fuéramos todos chuecos y allá todos derechos. Pues no. En Europa hay chuecos, en México hay chuecos, o sea, deshonestidad es una característica de vivales que hay en todo el mundo. Y si no, pues volteemos a ver a Mr. Putin. A mí no me pueden decir que Mr. Putin no es un vivales, ¿verdad? Pues y el chino ya no digamos. Entonces, en ese sentido, así como que dices, ¿qué tanto realmente tenemos que ser congruentes entre lo que nos permiten difundir y lo que realmente pasa? Porque yo les puedo asegurar que lo más importante es la imagen que en general se tiene de lo que se hace en México. Si no fuera tan importante o si no se distinguiera lo que se hace en México, dejaríamos de estar de la OCDE, porque ahí no se andan con pequeñeces. O sea, no cumples y te pelas. Ya me acordé lo que le quiero decirles. Como ustedes saben, mi área mayor de experiencia en el área internacional es la cooperación internacional. Y lo que es los países europeos siempre han tenido una actitud un tanto cuanto paternalista hacia los países, sobre todo de América Latina, de Asia, etc. Y entonces, cuando consideraban que México era pues un país latinoamericano de relativo desarrollo, recibíamos toda una serie de apoyos en cooperación internacional para diferentes proyectos. Ahí sí fue lamentablemente el hecho de haber sido ya aceptados en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, nos convertía en un país de otro nivel. Y eso lo pude comprobar, yo ni idea tenía, pero resulta que en algún momento de mi vida profesional, que trabajé en la Dirección de Desarrollo Tecnológico de la UNAM y que luego pasé a trabajar en la coordinación académica de la UNAM, me habían pedido que detectara nuevas fuentes de cooperación para la UNAM, y me acuerdo que estuve en un área de relaciones exteriores, donde dije, bueno, ¿qué pasó con esto que estaba dentro del programa con Francia, con Inglaterra, con Alemania, etcétera? Dijo, Miriam,
nuestra condición de país delante de estos países ya cambió. Y entonces esto quiere decir que como ya pertenecemos a la OCDE, no tenemos por qué recibir apoyos que sí merecen Haití, República Dominicana. ¿Cuál sería el beneficio entonces de pertenecer a ellos? Bueno, quiero pensar que a lo mejor al pertenecer a ellos eres acreedor a otro tipo de beneficios. Los beneficios que se tienen cuando estás en un organismo internacional, ciertamente no te dan un cheque o moneda. Los beneficios que se obtienen es que tienes acceso a actividades de desarrollo, a intercambios económicos, a intercambios académicos, a proyectos de desarrollo que te costarían mucho más porque no vendría un experto para que puedas obtener agua del aire, como ahora sucede con Israel, que me siento feliz de eso. O por ejemplo, el apoyo de que hay desde las vacunas, de que si estás perteneciendo a un organismo, tu posibilidad de obtener las vacunas es mayor que para un país como sería Perú, que no pertenece, ¿no? Digamos. Y por cierto, ahora que estoy hablando de esto de lo de la OCDE y que forman parte los países latinoamericanos que son México, ¿cómo se llama? Eran México, Colombia, Chile y Costa Rica. La característica es ser neoliberal, ¿right? ¿Qué pasará con Colombia ahora que tiene un nuevo gobierno de izquierda? Ya he dicho mil veces, quién sabe qué quiera decir eso, y a ver si es cierto, si como roncan duermen. La diferencia, digamos, de lo que pasa en Colombia, o otra vez me salgo del tema, es que Colombia, el señor Petro, sí viene de todo un movimiento anterior de guerrilla y de lucha contra el establishment, contra lo establecido de gobiernos conservadores. ¿Sí? O sea, él no se volvió de izquierda porque le llegó la iluminación de Jehová, Cristo o Alá y le dijo, tú eres de izquierda. Él sí consistentemente ha tenido una actividad en ese sentido, que también me podrías decir, ay, pues la Sheinbaum igual, y ¿cómo se llama? Y René Bejarano igual, etcétera. Bueno, pues no es lo mismo, aunque lo diga. Entonces, en ese sentido, es importante, como lo dije la vez pasada, el mero hecho de pertenecer a determinados grupos a nivel internacional, no es solamente el prestigio, o sea, no es solamente así de que te sientas ya soñado, sí, no, es los beneficios que significan que estés en la OCDE. Precisamente, y hablando de otro organismo que no es la OCDE, que es uno de los organismos de Naciones Unidas, que en inglés se llama UNCTAD, y que podría ser el organismo de comercio y desarrollo de Naciones Unidas. Yo tenía una amiga que trabajaba ahí cuando yo regresaba de la India y pasé a visitarla. La sede de UNCTAD es en Ginebra. Y gracias a eso, pues ella me permitió dar una plática sobre el desarrollo de la ciencia en la India y en México, y me contrataron como consultor externo de Naciones Unidas. Y uno de los proyectos que precisamente tuve que hacer para ellos es una evaluación de qué había pasado con los proyectos, como pasa con la OCDE, que patrocinan sobre determinada área. Y entonces yo tuve que entrevistarme con determinados institutos. Uno de ellos era el Instituto de Investigaciones Eléctricas, otro ese del que me acuerdo eran varios de ellos, porque se habían asignado cantidades de dinero para esos desarrollos, para esos proyectos. Y no crean que te dicen, bueno, te aceptamos el proyecto para que hagas collares de color morado y te damos $80,000 y tatán. No, hay gente, hay comités de élite que se dedican a pasear por el mundo entero revisando y evaluando
¿Qué pasó con esos $80,000 si efectivamente los estás dedicando a hacer los collarcitos de color morado o los hiciste de color verde y se los estás vendiendo al vecino? Hay una evaluación. O sea, no es así como, no son obras de beneficencia, no. Son organismos muy firmemente establecidos y que nos permiten, insisto, gozar como país de desarrollo mediano, insisto, emergentes, para tener toda una serie de oportunidades que la mayoría de los países no tienen. Y que eso además, aunque no lo crean, nos da cierta libertad para poder votar con libertad en cualquier asunto que se trata en las Naciones Unidas, en la OEA, etcétera. Y esto lo digo con toda la mala leche, como judía, porque México acaba de votar en contra de Israel en el Consejo de Seguridad, acusándolo de que fue excesivo su ataque a la yihad islámica. Y cuando yo digo eso es porque se tiene la libertad México de votar así, porque no depende, como sucede con muchísimos países que dependen del petróleo de los países árabes o de la Unión Europea, y que tienen que, los países africanos que dependen de la Unión Europea, etcétera. Entonces su voto no es libre. Tienen que votar de acuerdo a los intereses que pueden o no beneficiar o hacerle daño al país, ¿sí? Y eso para mí, aunque votaré contra Israel, ni más me duele, pero pues ni modo, pero eso para mí, mexicana, es así como de orgullo, de decir, aquí estamos, y al que le duela que se sobe, sí valemos. Y el problema es que los que estamos dentro de las fronteras no nos damos cuenta de eso. ¿Por qué tiene que saber el gringo? Bueno, no hablemos de Trump, pero el gringo, el parisino, el indio, cuando yo decía que era de México, los que sí sabían dónde estaba, ¿verdad? Decía, ¡qué maravilla! ¿Por qué? Porque se sabe lo que se hace. Porque nosotros ya pertenecemos dentro de la UNESCO a uno de los países que más reconocimiento como patrimonio de la humanidad tenemos. Y eso no es de gratis. Lo hemos ganado. Y lo hemos ganado a pesar de lo que ya hemos hablado 1000 veces, de que los políticos roban, de que la familia política es deshonesta, taraca. Y entonces yo creo que es importante darnos cuenta que si ya se nos está dando la oportunidad, la aprovechemos. Que es como cuando te dan una beca para estudiar en el extranjero. Caray, pues estudia, aprende y vente a México a aprovechar y a aplicar. Y por cierto, ya que estoy diciendo esto, el próximo conversatorio va a ser precisamente sobre CONACYT, que ahora hasta de nombre va a cambiar, no sé si sabías. Y no les digo, pero para que se queden picados y me escuchen en el próximo conversatorio, como les decía, quiero que estas pláticas sean cortas, para que luego no salga, oye, es que está muy largo, me aburro, whatever. Ya vamos con 40 minutos. Sí. Ya me callo. No. Eso es la OCDE y eso es México en la OCDE. Gracias, que tengan, ya ni te doy chance de... No. Porque además ya hablaste y ya nos dio clases también a nosotros, pero acuérdense de que ser mexicano es maravilloso. Acuérdense, sientan. Gracias, abrazos, nos vemos la próxima. Hasta entonces.